Gracias, presidenta. Sé que la interpelación de hoy va a causar una gran expectación entre los compañeros del Parlamento aragonés. Van a estar muy atentos, lo sé. Creo, señora consejera, que como no hagamos un salto triple mortal, va a ser complicado atraer la atención de los compañeros diputados, pero lo vamos a intentar. Vamos a hacer todo lo posible para captar la atención, además, en un tema que creo que de verdad merece la pena ser escuchado. Porque vamos a hablar de violencia machista y es indudable que en los últimos años se han aprobado leyes fundamentales para combatir la violencia machista, como la Ley de Violencia de Género de 2005, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007, así como la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de 2007. Leyes que, estamos convencidos, han ayudado al camino de la erradicación de la violencia machista, pero que valorando la evidencia y valorando la realidad diaria, creo que estará conmigo en que resultan del todo insuficientes. Las denuncias por violencia de género han batido récord este pasado año en España. En Aragón también han aumentado significativamente el número de denuncias en 2017. El año pasado se presentaron 3.860 denuncias por violencia de género en los juzgados, un 22% más que en el año 2016, un 22% más de denuncias que en el año 2016. Aragón es ahora la segunda comunidad autónoma en la que más han subido las denuncias de violencia de género en España. Y ojo, yo quiero poner en valor el avance que se ha conseguido en los últimos 15 años en cuanto al incremento de recursos y a la disposición y aprobación de leyes para erradicarlas. Es evidente que ha habido un incremento de recursos por parte de todas las instituciones y también se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los partidos políticos por hacer un frente común y actuar con contundencia frente a la lacra de la violencia machista. Pero es evidente también que, a pesar de ello, algo estamos haciendo mal entre todos por los datos que se están manejando, por ese incremento del 22% de denuncias en Aragón, y algo tendremos que hacer entre todos para revertir esta situación. Si sigue habiendo desigualdad y si siguen cometiendo agresiones, si se siguen cometiendo agresiones e incluso se siguen cometiendo asesinatos, los recursos a disposición de las mujeres tienen que mejorar y tienen que incrementarse, pero no poco, sino de manera significativa. Debemos combatir la lacra de la violencia con más recursos. Y para que haya más recursos, todos y todas las aquí presentes tenemos que ponernos de acuerdo para que así sea. Señora Broto, en Aragón hemos sido pioneros durante muchísimos años en la puesta de recursos de protección a las víctimas. Hemos sido pioneros en la asesoría jurídica y en el turno de guardia jurídico. Hemos sido pioneros en el turno de oficio de asistencia social. Hemos sido pioneros en el teléfono de atención 24 horas. Y hemos sido pioneros también con el programa Espacio o el dispositivo de alarma. Señora consejera, lo único que le pedimos con esta interpelación, y sé que estará usted de acuerdo, es que no renunciemos a seguir siendo pioneros. Y para ello hace falta una mayor dotación presupuestaria y disponer de recursos asistenciales de verdad que permitan que una mujer y sus hijos e hijas puedan tener una vida digna y una oportunidad cuando deciden salir de la espiral de violencia. Pero para ello, el Instituto Aragonés de la Mujer debe dar un salto presupuestario. Y creo que todas las que hemos formado parte de la Comisión Especial de Estudio de Violencias Machistas estaremos y estamos de acuerdo en que esto sea así. También el Estado, el que sea, el que salga, no sabemos lo que va a pasar, también el Estado se debe comprometer
con la erradicación de las violencias machistas. Y, desde luego, se tiene que comprometer. Creo que al final ha sido posible introducir el dinero que había comprometido para el pacto de violencia, si no me equivoco, en los presupuestos generales del Estado, y en función de lo que salga en el día de hoy, imagino que el nuevo Gobierno también estará por la labor de que ese presupuesto del pacto por la violencia llegue a Aragón en las cantidades suficientes. Porque todos estamos obligados, desde los poderes públicos estamos obligados a sumar esfuerzos para conseguir una verdadera igualdad. Debemos lograr que todas las administraciones implicadas funcionen como un único motor para poner en marcha todas las políticas públicas necesarias para combatir esta lacra. Y es urgente que todos los estamentos actúen o puedan actuar en casos de violencia, haciéndolo de manera conjunta, unánime, como si funcionaran como un solo motor que impulsa esta fuerza para combatir esta lacra. Aragón tiene ante sí un reto importante y tenemos la responsabilidad de tapar todas las grietas que hay en el sistema, que las hay y muchas. Una de ellas, asegurarles el sustento económico para poder vivir dignamente una vez que denuncian. Esto, a día de hoy, no está asegurado. Y dos, también la garantía de la protección de su supervivencia y la de sus hijos e hijas, de la de los menores de las víctimas de violencia machista. A fecha de hoy, los menores son los grandes olvidados. Y hace poco conocíamos un debate que ha habido en el Senado de los casos de los menores de víctimas de violencia que no perciben siquiera la pensión de orfandad y que las familias que se hacen cargo de ellos tienen verdaderas dificultades para acceder a las ayudas por hijo a cargo. Esto no debería pasar. No debería pasar. El Estado no se lo puede permitir. No debería pasar. Como ve, señora Broto, queda mucho trabajo por hacer y espero que en mi segunda ronda sigamos ahondando en la necesidad de seguir invirtiendo en esta materia. Gracias. Gracias, señora diputada. Señora